Mi nombre es Laura Jimena Ortiz Arias y estoy estudiando zootecnia, estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Urueña, soy instructora SENA en el área administrativa, en el área de gestión empresarial. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, lo que yo considero que existe como similitud o relación directa entre estos tres conceptos es que, bueno, el Estado es como todos esos entes estatales donde se rigen normas y principios, pero siempre son de una manera permanente. El gobierno son esas personas que están dentro de ese estado gobernando pues las actividades políticas de un país. Y la nación somos toda la comunidad en general, que somos los que tenemos la capacidad y la decisión de decidir quiénes van a ser parte de ese gobierno y van a ser parte también de ese estado. Listo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política de un país se rige mediante la preferencia o cultura que tiene cada persona. Lógicamente, es importante resaltar que esta participación política se hace desde una mayoría de edad donde ya podemos ejercer una democracia. Participación política es cuando nosotros como ciudadanos, ejercemos un derecho al voto, participamos políticamente para poder decidir o definir sobre algo. Y la democracia es como cuando uno pone un ejemplo y dice, hagámoslo democráticamente, es decir, ese tipo de elecciones en participación política solo se hace por medio de la ciudadanía y es cuando ahí decidimos si hay o no hay democracia en nuestro país. Listo. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es un ejercicio de todo país o nación donde por medio de la cual se definen cuáles son los gobernantes de nuestro país o en determinado caso de nuestra ciudad o municipio. En todos los lugares donde nos encontremos siempre vamos a encontrar unos gobernantes. Y para mí eso es la política. Y lo político es, digamos, lo que ya ejercen esas personas a quien nosotros decidimos como gobernantes. La política la hace la comunidad en general y lo político es lo que ya entra a gobernar o a ser la persona que es elegida por medio de la comunidad. Listo. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo lo relaciono de la siguiente manera. La cultura política es, digamos, como esa capacidad de poder definir o decidir cuáles van a ser los gobernantes de un país. Anteriormente, pues en los años pasados, hablo de la época pues de mis abuelitos, escuchaba yo que la cultura política se regía y se definía bajo dos pensamientos o dos ideas potenciales que eran dos partidos políticos que ejercían fuerza en este país, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. No existía más cultura política porque simplemente las familias o la comunidad en general debía regirse a elegir a cuál de esos dos partidos pertenecía. Hoy en día existen un sinfín de partidos políticos y pienso yo que esa cultura ha cambiado porque ya la gente tiene la capacidad de poder decidir o definir por qué partido político se va a inclinar. La cultura es eso, es ese pensamiento que tienen las personas de tener una inclinación hacia un color, hacia una bandera, hacia una persona en especial. Listo. ¿Y qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, elementos que involucran el ser ciudadano, responsables, respetuosos. Dentro de eso tenemos derechos y deberes, así como tenemos derechos a la libre expresión, derecho al voto, derecho a la libertad. También tenemos deberes como es respetar, cuidar, seguir unas normas, tener unos principios. Bueno, lo relaciono de esa manera. Listo. Lina, muchas gracias. Bueno, con gusto. Mi nombre es Laura Jimena Ortiz, estoy estudiando zootecnia, estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y me encuentro con Jesús Manuel Delgado Arcila, soy promotor de la Fundación Apoyar, promotor comunitario, trabajo con un proyecto de gestores y soy líder social también, hago parte de la plataforma de juventud y de una asociación de jóvenes. Te voy a realizar las siguientes preguntas, Jesús. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, Estado somos todos, es el componente de un país como tal.
nación son las personas las cuales conforman este país, y gobierno son nuestros dirigentes, que nosotros por medio del voto los elegimos para que administren nuestros recursos. Listo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política es cuando nosotros incidimos en los espacios de toma de decisiones, cuando nosotros vamos a las urnas a depositar el voto, cuando nosotros podemos estar en todo lo que tiene que ver con políticas y decisiones. ¿Y cuál es el otro? Y democracia. Y democracia es poder tener la oportunidad de elegir y ser elegidos. ¿Cómo defines la política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, política pienso que es un mecanismo por el cual nosotros podemos participar y elegir un gobernante a propósito de nosotros. Lo político son temas que tienen que ver a lo que estamos hablando, pero ya son temas, no son acciones, es lo que yo pienso. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pienso que desde la casa, cuando nosotros, igual que el tema de construcción de paz, desde lo que aprendemos desde nuestros hogares, desde nuestra escuela, colegios y universidades, desde ahí empezamos a crear un ámbito de política. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues yo pienso que muchos elementos nosotros como ciudadanos debemos de estar pendientes de incidir en los temas que debemos de hacerlo, de preocuparnos porque nuestra sociedad vaya bien, y así lo va a hacer tanto para la comunidad como para nosotros mismos. Y deberes tenemos muchos. Yo pienso que los derechos que tiene cada persona llegan hasta donde cada quien tiene un derecho, y por eso se debe de luchar. Listo, bueno, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a usted.